Amigos, saludos cordiales, bienvenidos al taller de Nexus Equabiker. El día de hoy estamos con un problema bastante grande, un problema muy recurrente en lo que son motocicletas chinas. Bastante recurrente, me ha pasado algunas veces. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando el rodillo Torrington, o también conocido el rodillo de escobillas, se rompe? Se rompe y daña la tapa del centro block. ¿Qué pasa? Bien, este rodillo va ahí. No lo voy a meter mucho porque luego se me dificulta sacar. Ese rodillo va ahí. Resulta que se rompió los rodamientos internos. Todos los rodamientos internos los tengo aquí en pedazos. Ya lo saqué. Y prácticamente le comió lo que es el eje principal. El eje que sale al piñón para la cadena. ¿Por qué pasa esto? Primero vamos a hablar de las causas y luego vamos a hablar de las soluciones. Las causas. La causa principal: sobrecarga la motocicleta, mala tensión de la cadena. Mala maniobra también. Vamos a tomar una por una. Resulta que muchos mecánicos o muchas personas dueñas de motocicletas se creen saberlo todo. Tensan la cadena de su motocicleta y tensan mucho. Queda demasiado templado, queda como una cuerda de guitarra. Esto va a influir mucho a que este rodillo se rompa. ¿Por qué? Porque la torsión va a estar directamente sobre este rodillo. Este rodillo va a ser el que más trabaja. ¿Y por qué? Porque este es el eje principal, digamos, este es el eje que sale al piñón. Entonces este eje, al girar con la cadena muy templada, lo que va a estar haciendo es presión encima de este rodillo. ¿Por qué? Porque este lado de acá rueda encima del rodillo de aquí y la punta rueda encima del rodillo Torrington. Entonces es como estar haciendo presión, algo así. Cuando ustedes agarran, yo que sé, una barra, en este caso un desarmador, y hacen presión a este lado, ¿dónde va a sentirse el mayor punto de fuerza? Va a ser en la punta. ¿Por qué? Por la contrafuerza que se crea. Lo mismo pasa acá. Si la cadena está muy tensionada, esta parte va a estar jalándose a tope para atrás. El rodillo va a hacer la presión que hace, digamos, aquí el cárter, por ejemplo, y la punta del desarmador o la punta del eje va a ser el que haga presión encima de este rodillo. Entonces, si es que la cadena está muy tensada, o incluso una mala maniobra o sobrecarga la motocicleta, que es muy común, aquí en esta zona donde estoy es muy común. Pasan motocicletas con 4 a 5 personas, sin mentirles, pasan con muchísimas personas. En este caso pasó una motocicleta con 2 personas, que es bastante anormal, es bastante raro. Aquí pasan las motocicletas con 4 o 5 personas, entonces ahí se sobrecarga la moto y este rodillo es el que más trabaja, por ello se rompe. Esas serían una de las causas por las cuales se rompan, pero otra causa bastante común es falla de lubricación. ¿Y esto por qué se da? Exceso de silicona generalmente. Exceso de silicona o mucha suciedad al interior del motor. Aquí adentro justamente tengo metido lo que es la pistola de aire. Aquí hay un ducto de lubricación que cuando entra silicona o entra suciedad se tapona y no hay aceite que le lubrique al rodillo. Entonces el rodillo, al trabajar en seco, obviamente se va a romper. Yo les voy a mostrar cómo. Este ducto de aquí, por aquí viene el aceite a presión. Este ducto de aquí está conectado directamente acá y ahora lo van a ver. ¿Sí ven? Ahorita está completamente destapado. Aquí, sí, justamente se ve. Aquí en esta parte, aquí está el ducto de lubricación procedente desde la parte de acá arriba, que aquí hay todo esto, aceite a presión. Entonces, también por ese motivo es que se rompe este rodillo. ¿Cuál va a ser la solución? Si usted como cliente o usted como mecánico no tiene mucha experiencia y está con estos problemas, ¿qué es lo que vamos a hacer? No vamos a agarrar un rodillo y ponerlo ahí. ¿Por qué? Porque ya está dañado la cuna. Si se dan cuenta que en lo que yo pongo el rodillo, primero entra muy suave y segundo, una vez que entra, miren cómo esa fuga que tiene, miren cómo queda moviéndose. Si nosotros ponemos así el rodillo, créanme que en 2 o 3 días van a tener que volver a abrir el motor. Bueno, exagero, unas 2 o 3 semanas. Van a tener que volver a abrir el motor. ¿Por qué? Porque con esta fuga y con la presión que ejerce el eje, va a romperse enseguida, incluso se va a joder el cárter. Entonces no hagan esto de meter el rodillo de la misma numeración y prácticamente se soluciona el problema temporalmente, pero a largo plazo va a molestar, va a dañarse el cárter, incluso va a dañarse el rodillo muy rápido. Este es el mal que sufren muchas motos chinas. ¿Qué es lo que se hace en este caso? Ya en este caso, yo no puedo poner el mismo rodillo. Ustedes dirán, pónganle unas latitas a los lados. No, si ponemos una latita, tapamos los ductos de lubricación, esa latita se va a descentrar de ahí y nos va a crear un caos al interior de lo que es la caja de cambios.
¿Qué es lo que se hace? Se busca un rodillo más grande, un rodillo de otra numeración, en este caso este rodillo. Pero ahora, ¿cómo hacemos que cava el rodillo aquí en esta cuna? Se le manda un torno, se manda un torno. Este trabajo ya no se hace manualmente ni con un taladro, este trabajo se hace con maquinaria especializada. ¿Por qué? Primero, porque el rodillo tiene que quedar bien centrado. Si no queda bien centrado, esto se rompe, esto no va a servir. Entonces, primero tiene que quedar bien centrado. Y lo otro, que tiene que quedar las paredes bien alisadas y justamente para el rodillo. El rodillo tiene que entrar apretado ahí. Y el ducto de lubricación tiene que quedar completamente libre. Entonces, lo que vamos a hacer con esta tapa es mandar a un torno amigo que nos dé abriendo esta parte de la cuna, que nos dé agrandando la cuna para poder meter este rodillo, que es de la siguiente numeración. Sí hay rodillos de muchas numeraciones en este tipo de rodillo Torrington, como suele llamarse. Hay de muchas numeraciones, incluso hay un intermedio. Hay un intermedio entre este y este de aquí. Este es el original, el que normalmente viene. Hay otro rodillo un poquito más grande, que es ya cuando tienen fallas mínimas. Y este rodillo es ya cuando está completamente jodido. Ya cuando está completamente jodido se le hace la cuna más grande y se le manda este rodillo. Hay otra solución posible también. Y me cuentan, según la experiencia de otros amigos mecánicos, y también he estado indagando en la red, me cuentan que esta otra solución es mucho más duradera y prácticamente se terminan los problemas de rotura del rodillo Torrington haciendo lo que les voy a decir a continuación. Bien, algunos colegas mecánicos y en la red también me he encontrado información que ellos comentan que en esta parte, en vez de mandar un rodillo Torrington se conoce a estos rodillos con escobillas, como le llamamos en Ecuador, no sé en sus países cómo le conozcan. A este rodillo le llaman rodillo Torrington, nombre científico, pero nosotros conocemos como rodillo de escobillas. Y a este rodillo le conocemos como rodillo de balineras o rodillo de rulimanes. Bien, lo que hacen es igual agrandar la cuna y le mandan un rodillo 6903, un poquito más grande que este, un mínimo, pero ya no es ya no es de palillos, ya no es de escobillas. Este rodillo ya es de rulimanes y es de rodamientos internos. Me comentan que es una mejor solución, que dura mucho más. Yo siempre he trabajado con este rodillo, con un rodillo más grande. En este cárter de aquí voy a hacer la prueba. Me voy a ir a comprar un rodillo 6903 y lo que voy a hacer es agrandar. Voy a ver qué tanto toca agrandar, porque esto tampoco podemos agrandar mucho. Yo en algunos foros había visto que algunas personas le mandan un 6202, que es este el que estoy teniendo. Si le mandamos un 6202, prácticamente estamos terminando con la vida útil del motor. ¿Por qué? Porque las caras van a quedar tan débiles que en una mínima fuerza, en un mínimo esfuerzo, el rodillo le va a partir el cárter y ahí sí nos toca cambiar todo el cárter. Entonces no hay que hacer tan grande tampoco porque llegamos a debilitar el material. Tenemos que hacer a la medida que nos indica. En el mismo motor viene, si ven esta ruedita que viene en el mismo motor indicado, quiere decir que hasta ahí puede ser rectificado el material. Y ellos mandan con esta señal porque saben que siempre se rompe este rodillo y no hacen nada para solucionarlo. Yo opino que si es que ellos desde un principio mandaran con un rodamiento obviamente de buena calidad primeramente, y otro que tenga rulimanes internos como este, pero una medida adecuada, yo creo que no tendríamos estos problemas en lo que son motochinas. Siempre se da, en lo que son cajas de transmisiones siempre se da. Este es el principal problema que se rompe. El eje cabecea de lado y se engrana tanto con el crank de arranque y con el eje secundario. Prácticamente se hace ahí adentro un relajo. Todo se une, se rompen los dientes de la caja de transmisiones, se rompe el eje del crank de arranque e incluso podemos llegar a romper alguna parte del cárter porque hace demasiada presión. Entonces ese dato tenemos con las motochinas, mis amigos. Si tienen una moto en este estado, ya seas usuario o ya seas mecánico, no metas el mismo rodillo, va a quedar completamente mal. La experiencia cuesta, a mí me pasó hace poco tiempo. Yo también por desconocimiento, no recién comenzaba, esto me pasó hace poco tiempo. Yo lo que hice fue meter un rodillo de las mismas dimensiones. Quedaba un poquito más apretado que este ya está bastante jodido, quedaba un poco más apretado.
Entonces metí el rodillo y resulta que a los 2 meses me tocó volver a abrir. ¿Por qué? Porque el rodillo de nuevo se había roto. Entonces lo que tocó hacer es mandar un más grande y prácticamente desde ahí se acabó el problema. Ya lleva como 5 o 6 meses esa moto funcionando y no ha dado ningún problema. Mientras tanto, que si le dejamos este rodillo, a la vuelta de un par de semanas nos va a molestar. Vamos a mandar esto al torno, vamos a ver qué tanta diferencia hay entre el 6903 y este rodillo y vamos a poner el que esté más adecuado. Muy bien, porque si es que es muy grande tampoco queda. Si es que es muy grande voy a debilitar el material y eso no sería correcto. Siempre y cuando cuidando de que este ducto de lubricación quede completamente limpio. Bien. En algunos casos yo esto vi alguna vez en un taller profesional, en un taller que se dedica a motos grandes, que tenían un problema con una Honda XL, que generalmente es prácticamente es la mamá de todos los motores chinos. Todos los motores chinos son una vil copia de la Honda XL, cualquier cilindrada sea esta, ya que es la misma ingeniería. Entonces había visto que le mandan sí un rodillo. De hecho esa moto viene con rodillo. Esta moto japonesa viene con un rodillo de rulimanes internos, pero viene un rodillo pequeñito. ¿Qué pasaba con ese rodillo? Tenía también problemas en los ductos de lubricación. Yo lo que vi, que le habían hecho micro perforaciones en el rodillo, le habían hecho unas perforaciones bien pequeñitas en el rodillo, alrededor de 4, y habían hecho un agujero en esta parte. Un agujero aquí, en esta parte de aquí, justamente aquí. Entonces el aceite en lo que circulaba dentro del motor también se colaba por aquí y lubricaba a todo el circuito interno del rodillo, Justamente esta micro perforación coincidía con el agujero que habían hecho. El rodillo se lubricaba perfectamente. Es un poco peligroso, sí. ¿Por qué? Porque el rodillo se puede llegar a mover, por algún motivo puede llegarse a mover, a girar en su propio eje, y se puede quedar taponado el ducto de lubricación y ahí sí que no la contamos. Pero también contaban con el ducto de lubricación original. Entonces, ¿para qué hacían esto? Para reforzar la lubricación de este rodillo, ya que siempre tenían problemas también con esta Honda XL. Me parece que era una 200, me falla la memoria. Entonces, yo creo que sería también una alternativa, pero lo más lógico es siempre tener los ductos de lubricación limpia, no montonar silicona como aparece en este caso. Esta silicona es la que tapona los ductos de lubricación. Miren, tan pequeños que son los ductos de lubricación. Ahí tenemos un ducto que sube hacia la cabeza de fuerza, que termina acá. Ese ducto termina acá. ¿Qué pasa si una mínima rebaba de silicona entra aquí? Se tapona y no la contamos. El motor se funde, el motor queda sin lubricación y los rodillos se hacen pedazos, en fin, recalentamos incluso. Problemas muy grandes por el exceso de silicona. Ya les voy a mostrar lo que les digo. Exceso de silicona. Bueno, las tapas al menos están limpias, pero aquí miren lo que es esto. Muchísima silicona. Yo utilizo silicona. En motores viejos, en motores ya recalentados, motores antiguos, se utiliza silicona, pero en una pequeña cantidad. Se pone justamente la silicona en el centro, una rayita diminuta, para que en lo que se siente el empaque simplemente se riegue hacia los lados y no se riegue hacia adentro. Simplemente que quepa en esta anchura de que es la cara del cárter. No se pone en exceso. ¿Por qué? Porque taponamos los ductos de lubricación y en motores viejos sí es necesario. Alguna vez en un motor viejo yo puse todo el kit de empaque sin gota de silicona y me quedó perdiendo, me quedó botando. ¿Por qué? Porque ya los motores son muy trabajados, recalentados a veces, incluso ya son abiertos algunas veces y hay golpes, porque no todo mundo abre profesionalmente, sino muchas de las personas abren a golpes. Entonces eso hace que pierda aceite. Pero así sea el motor viejo, tenemos que utilizar las siliconas en poca cantidad y de una forma correcta. Muy bien, mis amigos, espero esta información sea muy valiosa para ustedes, que me regalen su like, que me regalen su comentario, les leo absolutamente a todos, suscríbanse al canal de Nexus Equabiker. Y bien, es así como se solucionó el problema. Le mandamos un rodillo Torrington de una numeración más grande y prácticamente quedó. Ahorita mismo yo les paso el dato de qué numeración es el original y con qué numeración
es el que queda. Le iba a mandar un rodillo 6903, pero resulta que había que carcomer demasiado lo que es la tapa, entonces iba a quedar un poco débil. Así es que simplemente le mandamos este rodillo Torrington de una calidad aceptable y son más gruesas las escobillas. Esperemos que así deje de molestar esta motocicleta. A ver, el rodillo original es NK 152312, mientras tanto que el de reemplazo, el que está puesto, es 152712. Muy bien, esas son las numeraciones que tocó reemplazar para hacerle vivir prácticamente lo que es esta banda del cárter, y así ya quedamos bien. Aquí tenemos dos rodillos, un rodillo 6202 y un rodillo 6204. Este de aquí es el rodillo del eje motriz, pero de la parte del piñón. Y este de acá es el rodillo del eje motriz, pero el de la tapa. Muy bien. Aquí también tocó reemplazar lo que es el eje motriz. ¿Por qué? Porque miren lo que pasó. Completamente desgastado, ya que estaba rodando sin el rodillo. Tocó reemplazar todo este eje. Y también ya tenía en esta zona, ya tenía desgaste. En esta zona ya tenía desgaste. Entonces, para hacer un buen trabajo, un trabajo bien hecho, lo que tocó es reemplazar el eje. Aquí tenemos el eje nuevo. Tenemos el eje nuevo. Y acá no está gastado absolutamente nada. Es así como quedó. En la otra parte de la caja de cambios no tiene nada. Lo que son los dientes no tiene mínima lastimadura. Aquí están los dos rodillos viejos que tienen una leve fuga, pero sin embargo habría que cambiarlos porque luego nos va a dar problemas. También está cambiado este rodillo de aquí y prácticamente hemos solucionado el problema. Mis amigos, hasta aquí la solución del problema cuando se les va el rodillo Torrington. Un dato muy importante, un dato a tener en cuenta. En este rodillo 6204, si es que no me equivoco, sí, 6204, tienen dos retenes. Tienen unos dos retenes. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a quitar solo el uno. Vamos a quitar solo un retén de este lado. Vamos a dejar el retén al otro lado para que ayude, así filtre aceite, para que ayude al retén, al propio retén de acá del piñón, a evitar que el aceite pase. Entonces dejamos el un retén. Y aquí muy importante, el rodillo 6202 siempre tiene que ser blindado, tiene que tener este blindaje. ¿Por qué? Porque el aceite entra a presión por este agujerito de aquí, sale por aquí, y si es que el rodillo es como este, bueno, yo aquí ya le saqué el blindaje, pero si es que el rodillo está desnudo como este, va a perder presión de aceite. El aceite va a salir por estos lados del rodillo y no va a entrar a presión por el eje. Digamos por aquí, no va a entrar a presión por el eje que lubrica toda la parte interna de los engranajes. Entonces siempre tiene que ser un rodillo blindado aquí. Muy importante a tomar en cuenta estos datos. Mis amigos, se suscriban, su like y su comentario.